¿cómo estás? Muy buenos días, arquitecta Macarena. Saludos hasta Chile, desde Me da un México. gusto, me da un tremendo gusto tenerte, Armando, tanto tiempo y ya nos conocemos tanto en el mundo de Septet. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias primeramente por la invitación a CEPTED Internacional, a ti Macarena por esta charla. Esperamos que dé frutos esta charla. Sin duda, no tengo duda porque la labor que tú haces en México, la labor que haces en Zacatecas para la prevención del crimen y especialmente utilizando Septet es fantástica. Así es que te agradezco muchísimo y tu tiempo. Voy a proceder a leer tu biografía, que es muy interesante, Armando, que actualmente es nuestro subsecretario de Prevención del Delito en Zacatecas, ni más ni menos. Así que sabemos que tu agenda es bastante ocupada, así que vamos a proceder leyendo tu biografía. Adelante. El maestro Armando García Neri actualmente es candidato a doctorado en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además posee una maestría en Ciencias Políticas, así como una maestría en Estudios Penales y de Seguridad Ciudadana. Armando es licenciado en Filosofía y Teología. Finalmente ha estudiado muchos cursos sobre metodologías como CEPTED, disuasión focalizada, cultura ciudadana, comunicación de cambio de comportamiento cognitivo, integración de políticas públicas de prevención del delito en diferentes universidades y escuelas de prestigio, como la Università per Stranieri di Perugia en Italia. En la actualidad, Armando es el jefe de la Oficina de Prevención del Delito de la Gobernación del Estado de Zacatecas en México. Anteriormente fue director del Centro de Prevención del Delito de la Gobernación de Zacatecas, así como subdirector de Participación Ciudadana. Además, Armando tiene experiencia como consultor internacional de seguridad y trabajo en la sociedad civil. ¡Wow, Armando! Tremendo currículum. No, bueno, pues empezamos el recorrido en estos temas en el 2012 y hacia la cuenta ya son bastantes años. Sí, ya van sumando. Y esa es mi primera pregunta, Armando. ¿Cómo conociste Septet? ¿Nos puedes contar un poquito para que la audiencia sepa? Es una historia muy bonita y muy peculiar porque a partir de esa metodología creció en mí el interés por la prevención. Todo fue en el 2012, en el Congreso, en el primer Congreso Internacional de Prevención en Tijuana, en donde el director en aquel tiempo, Enrique Betancourt, trajo a Tijuana a expertos en diferentes áreas de la prevención. Y una de ellas escuché a la arquitecta Macarena Rao, en aquel entonces, entre otros expertos, y ahí fue cuando me cayó el 20, decimos acá en México, de por dónde tenía que ir una política de prevención. Es decir, desde lo local, de abajo hacia arriba, escuchando a la gente, y fue cuando conocí a la arquitecta Macarena y a la metodología CEPTED. Fue la primera vez que escuché de este método. Y después de ahí, el director del Centro Estatal de Prevención, ahora fiscal general del Estado, planeamos, buscamos la forma para invitar a la arquitecta Macarena a Zacatecas a hacer una intervención CEPTED. Así fue la historia de entre CEPTED y yo. Sí, sí, me acuerdo cuando iniciamos, te conocí a ti y a la actual fiscal allá en esa presentación, esa exposición tan interesante, pero también recuerdo cómo ustedes sintieron que les hacía mucho sentido la metodología. Parece con el problema delictivo que estaba enfrentando Zacatecas. ¿Puedes dar un poquito de contexto a la audiencia? ¿Qué problemas delictivos tiene Zacatecas y por qué fue tan importante esa primera aplicación de CEPTED allá? Sí, mira, un antecedente, creo que es el antecedente que tenemos a nivel nacional. A partir del 2008, la criminalidad y la violencia fue incrementando en el país. Después, en el 2010, un momento importante fue el nacimiento de la política pública nacional con una ley general de prevención y después de ahí empezó a bajar a los estados. Pero todo permeaba una propuesta de Naciones Unidas, que era la de la seguridad ciudadana, en donde lo que importaba era poner a la gente en el centro de toda intervención, y CEPTED, con sus principios,
queda, dicen ustedes ahí en Chile, al tiro de generar, de implementar acciones preventivas desde los barrios. Es decir, antes de CEPTED, antes de que nosotros conociéramos la metodología, antes de que yo la conociera, teníamos otra visión muy errónea de lo que era la prevención, y a partir de CEPTED entendimos que teníamos que ir al territorio, que teníamos que ir al barrio y que teníamos que preguntarle a las personas qué era lo que estaba sucediendo en particular en sus territorios, para a partir de ahí iniciar un proceso en conjunto con otras agencias estatales o de gobierno, una intervención que previera lo urbano, que previera lo policial, que previera lo psicológico, entre otras cosas, ¿no? Qué bonito lo que dices, Armando, porque de alguna manera tú fuiste punta de lanza con la metodología CEPTED también para hacer un cambio de enfoque, como el gobierno en terreno, con la gente. Y en este sentido me acuerdo del proyecto La Minera. No sé si puedes describir un poquito lo que fue La Minera. Por supuesto, ¿cómo no recordarlo si es uno de los proyectos CEPTED que más recuerdo, y es mi primer proyecto CEPTED, de hecho? La Minera es una colonia aquí en la ciudad de Zacatecas que tenía problemas urbanos, conjuntaba todo, problemas urbanos, porque si tú recuerdas el eslogan, la minera de subida y de bajada, la minera renovada, Zacatecas es una ciudad irregular. Gracias. Y la colonia pues tenía problemas urbanos, llegó a presentar problemas delictivos y llegó a tener problemas de convivencia social, que eso fue uno de los hallazgos más importantes a través de los diagnósticos que hicimos con CEPTED. Y en el centro de la colonia, bueno, para empezar, la colonia no tenía un centro comunitario, y un problema que relacionábamos era, por eso la gente no sabía convivir. Y a partir de ahí, en esa colonia descubrimos que había un taller con sucio, con herramientas del gobierno, y a partir de la justificación que hicimos con CEPTED, sacamos a ese taller de esa colonia, y hoy día es un centro comunitario bellísimo, en donde las personas tienen todas las tardes la posibilidad de participar en diferentes actividades Qué deportivas, bonito. culturales, y económicas también. ¿Y tú cómo lo ves en el uso? ¿La gente le gusta estar en el centro Sí, comunitario? muchísimo, muchísimo. Hay un taller de box donde reúne alrededor de 100 niños y niñas, y en la tarde van ahí también a regularización académica. Bueno, ahorita por la pandemia es otra dinámica, pero hasta antes de la pandemia era un lugar muy concurrido en donde los jóvenes y las mujeres practicaban deportes, iban a diferentes tipos de talleres, y también había un tema de mediación comunitaria. Qué bonito, Armando. ¿Y cómo te lleva esa experiencia más las otras que tuviste de gobierno en terreno? ¿Cómo te lleva a tu actual posición de subsecretario? Queremos conocer la historia. No, pues mira, yo creo que pues yo me declaro humanista, y creo que, como lo dice Manuel Levinas, tenemos que tener fe en el ser humano. Una vez más, tenemos que tener fe en el ser humano, y los barrios, los puntos que han tenido problemas de violencia, pues tenemos que reconocer que el Estado ha estado ausente, ¿no? Y hasta el 2016, cuando inició el proyecto administrativo, la administración del gobernador actual, Alejandro Tello, esa era como la visión del gobierno: estar alejado y ser un proveedor de servicios, pero desde muy lejos. Cuando yo platiqué con el gobernador y le dije que teníamos que ir al territorio, que teníamos que escuchar de viva voz y que teníamos que trabajar en las problemáticas muy puntuales, muy focalizadas, luego, como dicen ustedes, le tincó, le hizo sentido, y a partir de ahí, con el gobernador y sus funcionarios, hicimos varias marchas exploratorias, y les cambió la perspectiva a los funcionarios públicos, porque normalmente estamos acostumbrados como servidores públicos a estar encerrados en una oficina, metidos ahí tantas horas, que no es malo, hay que hacerlo,
pero también es necesario salir al territorio y ver con los ojos CEPTED, escuchar de viva voz qué es lo que está sucediendo para iniciar procesos de intervención y, ¿por qué no?, políticas públicas muy focalizadas. Ujú. Y además de la minera, con ese enfoque nuevo que empezó a partir de esta nueva administración del gobernador Tello, ¿qué otro proyecto te ha tocado el alma? Así que realmente haya sido un proyecto especial que quieras compartir. Mira, me gusta mucho los proyectos en las escuelas. Levantamos un diagnóstico también siguiendo la metodología de la nube de los sueños acá en las escuelas. Intervenimos cerca de 250 escuelas que fueron una muestra representativa de lo que se estaba viviendo en las escuelas. Y para mí es particularmente ir a las escuelas, escuchar a los niños, me recuerda, me sitúa en el tiempo y en el espacio, porque también son personas que muchas de las veces no escuchamos y que nos dan muchísimas pistas para la construcción de proyectos viables y sostenibles, como lo dice la arquitecta Macarena. Entonces, ese para mí también es un proyecto muy bonito, el de las escuelas, pero comentarte que acá en Zacatecas tenemos un problema eh, de violencia de género, violencia doméstica, violencia contra la mujer, y a partir de ahí yo hice la sugerencia, hice la propuesta de crear rutas seguras para las mujeres. Y es un proyecto que estamos hoy día trabajando. Estamos en el proceso de la implementación de rutas seguras para las mujeres. Eh, se, se pudiera ver raro que un subsecretario, siendo hombre o varón, esté interesado como que en esos temas, como que muchas veces es como sale de una secretaría donde estén puras mujeres. Sin embargo, he hecho un buen clic con la Secretaría de las Mujeres y estamos trabajando con ellas este tipo de proyectos. Creo que es básico tener muy claro el diagnóstico para generar proyectos que puedan incidir en las comunidades, ¿no? Qué bonito enfoque y qué bonita preocupación. Si una mujer se siente segura en el espacio público, probablemente que su familia también lo haga. Así es, siempre recuerdo esas palabras de la doctora Macarena. Y siguiendo la línea de tiempo, Armando, yo sé que tú nos viniste a visitar como ponente en la FISEC. Cuéntanos cómo fue ese viaje y qué aprendiste viniendo a Chile. Fue también una experiencia fabulosa porque salir de tu comunidad, salir de tu país, salir de tu estado y ver y conocer cómo lo han hecho en otras partes, te fortalece mucho. Me tocó conocer Chile, algunos proyectos que ustedes estaban desarrollando allá y también me permitió hacer una comparación en el sentido sano de cómo se puede tropicalizar o cómo se puede adaptar la metodología a un contexto muy determinado, como lo es el caso de Chile, y cómo puede ser adaptable de acuerdo a los problemas o al diagnóstico en Zacatecas y específicamente en algún municipio y en algún barrio, ¿no? Fue enriquecedor conocer a otros colegas, saber que no soy el único en el mundo que trabaja estos temas y comparar las opiniones, eh, platicar sobre diferentes formas de cómo lo están haciendo, pues fue definitivamente muy enriquecedor, aparte de que Chile tiene una gastronomía muy buena y un país muy bonito y con mucha historia. Pero qué bueno que te sirvió mucho, o sea, fue útil para todo lo que has estado haciendo posteriormente. Totalmente, creo que la clave o la metodología que yo he seguido es de escuchar, es de escuchar a los número uno en en los diferentes temas que involucran el tema de la prevención. Pues tenía que escuchar y tenía que aprender. Si quería implementar CEPTE de manera correcta, tenía que escuchar de una especialista CEPTE como la arquitecta Macarena, y así fue tan enriquecedor que hemos seguido trabajando la metodología CEPTD. Hacemos asambleas
comunitarias y siempre llevamos a cabo la maqueta participativa en donde la gente puede situarse, ubicar problemáticas y dar soluciones a las problemáticas que están viviendo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me da gusto reconocer públicamente que Zacatecas es el laboratorio, si no el laboratorio más importante en México de aplicación de la metodología CEPTED, porque lo estás liderando tú y también en ese sentido te has preocupado no solamente de estudiar tú participaste en el diplomado CEPTED, sino que capacitar a muchísimos funcionarios de Zacatecas. ¿Nos puedes contar un poco al respecto de ese interés tuyo por generar capacidades instaladas en tus equipos? Sí, eso es fundamental. Creo que es uno de los pilares de la prevención. Tener equipos capacitados y tener especialistas en los equipos, especializados en diferentes temas. El problema, el fenómeno es muy complejo y el fenómeno es también multicausal. Entonces, esa es la respuesta que desde los equipos tenemos que dar gente capacitada, gente altamente capacitada para dar respuesta a los fenómenos. Aquí en Zacatecas ya llevamos 2 capacitaciones CEPTED más una conferencia que vino la arquitecta Macarena al primer congreso que organizamos hace un año y hemos tenido frutos porque a la gente a la gente que quiere trabajar en la comunidad le hace mucho sentido el proceso metodológico que propone CEPTED, porque es muy, digamos, sencillo, muy de mucho sentido común, que muchas veces no tenemos así como que al momento de intervenirnos, pues diríamos un espacio urbano, pues que tiene que ver, ¿no? Y después de la metodología CEPTED, pues se genera esa curiosidad por modificar ciertas variables socioambientales. Y aquí en Zacatecas tenemos, como te decía, ya grupos muy fuertes en el tema de la metodología y con esos equipos hemos avanzado mucho en la implementación de diferentes proyectos. Qué bueno, Armando, me alegro mucho. Entonces, ¿tú recomiendas a personas que nos están escuchando que puedan tomar el diplomado CEPTED online de Corporación CEPTED y Región? No, definitivamente tienen que tomarlo porque es una herramienta básica, fundamental, si se quiere hacer un cambio. Creo que hoy día la realidad tan compleja en la que estamos requiere de muchas herramientas, de muchas metodologías, de tener ahí una cajita de herramientas para aquellas personas o que sean criminólogos, arquitectos, sociólogos, o que estén involucrados en el trabajo de gobiernos. CEPTED es una herramienta básica y fundamental si se quiere hacer un cambio e incidir en la reducción de la violencia. Muchas gracias, Armando, por tu tremenda recomendación. Y yo quiero seguir con la línea de tiempo, que está muy interesante, y llevarte al viaje a Cancún, a la conferencia internacional del año 2019. ¿Qué te pareció y de qué te sirvió ir a esa conferencia en Cancún? No, pues primero felicitar ese esfuerzo internacional en donde pudimos escuchar a gente de todo el mundo, lograr reunir a todos los expertos de CEPTED que han inclusive planteado cosas dentro de la metodología de CEPTED. Para mí fue muy interesante escuchar a las personas que venían de Sudáfrica, de Canadá, de Europa, de la India, y ver cómo la metodología se ha adaptado a estos contextos y en diferentes problemáticas. Creo que ese fue uno de los aprendizajes que me dejó y también me sirvió mucho para poner en perspectiva lo que nosotros hacemos en Zacatecas y ver que ese que vamos bien, ¿no? No lo quería decir así tan, tan así, pero esa es la verdad, es decir, comparando y escuchando a los expertos de este método, de esta metodología, pues me animó mucho más a seguir adelante y ver que no vamos mal y que vamos en el camino correcto y que además
este networking, esta conexión con todos los expertos, pues me permite saber que no estoy solo y que en cualquier momento que pueda yo plantear o hacer alguna pregunta a los diferentes expertos, como tú, Macarena, siempre recibo feedback para seguir adelante, ¿no? Exacto, y fue muy bonito, bueno, esa conferencia liderada por la presidenta de CEPTED México, Mercedes Escudero y su equipo, y al final congregó a todos los CEPTED practitioners de México, fue muy bonita y del mundo. Entonces celebramos mucho ese hito importante y me alegro que esté rindiendo frutos. Me gustaría preguntarte, ¿por qué recomendarías tú a alguien que nos está escuchando ser miembro activo de la ICA Internacional? Tiene muchos cosas positivas, tiene más pros y no tiene ningún contra. Ser miembro te permite conocer de primera mano la cuestión crítica que se está generando el mundo académico CEPTED, es decir, lo que se va construyendo teóricamente, lo que se va discutiendo metodológicamente, te permite conocer eso de primera mano. Si eres académico, si eres académica, eh, ese, ese es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es saber que que existe una red muy amplia, muy grande, y que te permite conocer qué es lo que se está haciendo en Europa, qué es lo que se está haciendo en Sudamérica, qué es lo que está haciendo en Centroamérica, qué les ha funcionado, qué no ha funcionado, cuáles son los avances, cuáles son los últimos hallazgos de estas personalidades, por ejemplo, que aparte de tener un perfil de algunos de los septenianos históricos, de ser académicos, pues son trabajadores en territorio, como algunos que fueron policías, y eso te permite enriquecer mucho lo que tú estás haciendo a nivel local o a nivel barrial. Y esa es una de las ventajas, es una ventaja. Tienes que escuchar a los mejores para que tu proyecto pueda caminar de acuerdo a lo mejor. Y si pues ahí copias lo que no es pues muy conocido, pues vas a tener un poquito más problemas. Digamos que esta membresía es como el freeway en el tema CEPTED porque te permite ir muy Perfecto. rápido y avanzar muy rápido en tu proyecto particular, ¿no? Entonces, Así anímense, es. háganse miembros. Exacto, nuestra página www.cpted.net. Ahí está toda la información en inglés y en español para que se hagan miembros de la ICA. Por último, Armando, algunas reflexiones finales. ¿Quieres destacar alguna idea fuerza para la audiencia? Muchas gracias. Sí, por supuesto, Macarena. Una reflexión a partir de implementar CEPTED o de generar proyectos bajo esta perspectiva de CEPTED, a mí me ha permitido tener contacto con la comunidad y eso es fundamental cuando se quiere reducir la violencia. La violencia se tiene que trabajar en el territorio, tiene que haber contacto con las personas que están desafortunadamente inmersos en procesos adversos. Una segunda reflexión es que se tienen que construir alianzas para que esto funcione. No es posible si el gobierno va solo, no es posible si la sociedad civil va sola, no es posible si la comunidad lo hace solos. Tenemos que, es una enseñanza muy grande, tenemos que construir alianzas, sociedad, gobierno, academia inclusive, para fortalecer y mejorar esas comunidades que están inmersas en estos temas de violencia. Y finalmente, pues, CEPTED es un aporte muy grande a la criminología. Lo leí ahí en el handbook de Oxford. CEPTED es un método validado, basado en evidencia. Entonces, por lo tanto, nos dice que es un método válido para reducir la percepción de inseguridad y a través de la mejora de ciertas variables socioambientales se logra mucho en el tema de la prevención social a nivel urbano. Muy bien, Armando, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por darnos este espacio, conversar.
y principalmente darnos tus opiniones y reflexiones, especialmente para otros septet practitioners que están partiendo. Yo creo que les sirve mucho conocer tus tips, tus guías de cómo ir por el camino correcto. Así que muchísimas gracias y bendiciones para que el proyecto siga fluyendo en Zacatecas. No, pues muchas gracias a ti, Macarena, por este espacio. Y bueno, aquí en Zacatecas estamos a sus órdenes también para compartir lo que sea en referencia a proyectos Septet. Muchas gracias y saludo a todos los Septet practitioners del mundo. Saludos, Armando.